primer tema que vimos, recuerdan ustedes, es la parte de la unión con Cristo. ¿Recuerdan ese tema? Una de las primeras semanas, la primera semana de nada más de la prédica, empezamos a hablar sobre la unión con Cristo y era importante recordar la unión con Cristo. ¿Por qué? Porque dijimos que la comunión con el Señor, o sea, la forma de cómo nosotros nos comunicamos con el Señor, la forma como estamos constantemente sabiendo y obedeciendo las cosas del Señor, no se restringen solamente a un lugar nada más, ¿cierto? Sino que es en todo lugar donde ustedes y yo podemos estar, en todo ese lugar que estemos y en cada segundo de nuestra vida, ustedes y yo tenemos que recordar que estamos unidos a Cristo Jesús, que somos de Jesús, de Cristo, ¿no es cierto? Y se acuerdan que tomamos como referencia ese pasaje de Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo es usado por el Señor para dejarnos la analogía del matrimonio, ¿cierto? La analogía del matrimonio que el apóstol Pablo lo utiliza, pero para dar un ejemplo de que así estamos unidos con Jesús. Así como la esposa ha pasado a ser de su esposo, igualmente la iglesia ahora es de quién? De su marido, de su esposo, que quién es? El Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y así como esa unión nos dice que somos de Jesús, entonces debemos comportarnos como que somos de Jesús, ¿cierto? Y no solamente como de Jesús, sino verdaderamente somos de Cristo Jesús. Por eso que es muy importante recordar Juan capítulo 8. Recuerdan ustedes en el pasaje donde el Señor mismo habla sobre quiénes son la parte de los discípulos. Un discípulo es alguien, en el tiempo bíblico, es alguien que estaba siempre con su maestro, siempre, constantemente. Ese era un discípulo. Y miren en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 31, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32, dice en la palabra del Señor: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, ¿a quién se estaba dirigiendo el Señor Jesús? Es muy importante siempre que veamos a quién se dirige. Miren, por favor, al inicio del versículo 31. ¿A quién se dirige el Señor? Dice: dijo entonces Jesús a los que habían creído. ¿Quiénes son los que creen? Bueno, decimos aquellos que de repente escuchan del mensaje del Evangelio. Sí, bueno, dicen: yo creo en Jesús, yo creo en Dios, dice mucha gente, ¿no es cierto? Le podemos decir crédulo a esa persona, ¿no es cierto? Es alguien creyente. Pero Jesús, el Señor Jesucristo, no está solamente diciendo que es creer nada más ahí o creyente nada más decir. Recuerden que más adelante el Señor Jesús, él menciona y dice: muchos de labios solamente me honran, pero su corazón está lejos de mí. En otro pasaje, el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Ven? Por eso que el Señor Jesús lo que hace es cambia una forma y dice en el versículo en el 31 mismo, dice: a los que habían creído, a todos los que decían que creían en él, ¿qué les dice? Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente discípulos. No dijo seréis verdaderamente creyentes, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no estamos diciendo que debemos creer, sino que el discípulo cree y permanece junto a quién, junto a su maestro, todos los días. ¿Ven? Ese es el mensaje del Señor Jesucristo. No estaba diciendo que no debemos creer, no, sino que decía el Señor Jesús que el creer va mucho más allá, es ser discípulo del Señor Jesús. Y esa es justamente, amados hermanos, la base de la unión con Jesús. Porque estamos unidos con Cristo Jesús, en cualquier lugar y en cualquier momento que pueda existir de repente un alejamiento de este lugar físico, nosotros seguimos siendo de Jesús. Por eso que se acuerdan que decíamos ese día, ese primer día: ¿cuánto hemos crecido en el Señor en toda la pandemia? ¿Recuerdan eso? Y eso nos debe llevar a reflexionar, ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos madurado en el Señor? ¿Cuánto hemos crecido en conocimiento de la palabra del Señor? ¿Cuántos pasajes de la Biblia, cuántos capítulos ya los hemos aprendido?
durante todo ese año que nos hemos ausentado de la iglesia. Podría pasar que alguien diga, creo que no he avanzado nada. Es que a veces nos hemos acostumbrado a que ser cristiano es solamente este lugar físico. Y ser cristiano no es este lugar físico. Ser cristiano es en todo momento y en todo lugar. Amén, hermanos. Eso es ser cristiano. El cristiano no es alguien que solamente viene los días miércoles, viene los días viernes, viene los días domingo, cumple con los 3 días y es cristiano. No, el cristiano es 100% las 24 horas del día, los 365 días del año, y se repiten hasta todos los años que el Señor nos dé vida, desde el momento que el Señor nos llamó y vimos que hay un cambio en nuestra vida. ¿Cierto? Es para siempre, hermanos, esa unión con Jesús. Y, vuelvo a repetir en esto, no se restrinja este lugar. Porque por algún motivo, ustedes y yo podríamos de repente salir del país, podríamos de repente estar en otro lugar, pero sigo siendo ¿de quién? De Cristo. Y por lo tanto, si soy de Jesús, voy a tener ese temor a Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. El temor al Señor, amados hermanos, es lo que ustedes y yo tenemos que desarrollar y que ustedes y yo tenemos que saber que Dios está en todo lugar. Cuando hablamos de un temor reverente al Señor, no estamos hablando de tenerle miedo al Señor, sino estamos hablando de que debemos ser conscientes que Dios nos escucha y que Dios nos ve en todo lugar donde nosotros estemos. Veamos, miren algunos pasajes. Hebreos capítulo 11, uno de los pasajes que siempre lo recordamos, siempre estamos predicando este pasaje también, o lo tomamos como referencia. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Ese es el pasaje que debemos tener en cuenta cuando estamos en cualquier lugar. Así tengamos otra pandemia posteriormente. De repente el otro mes nos dicen otra pandemia, otra ola nuevamente y tenemos que restringir de repente el lugar presencial, pero por la salud de todos. Eso es muy importante, ¿cierto? El versículo 6, Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Miren, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué dice? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, miren, dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿En qué momento yo sé que el Señor Jesús dice que el Señor Jesús está presente, que debo de creer que el Señor le hay, que el Señor está presente? ¿Solamente en este lugar? No, ¿no es cierto? Porque si solamente nosotros hemos pensado en nuestra mente de que aquí nada más es donde está el Señor Jesús, entonces nos hemos convertido en religiosos y no en cristianos verdaderos. El cristiano verdadero sabe que en todo lugar el Señor Jesús presente. Amén. Dios está mirando, Dios está escuchando. Entonces, eso es lo que tenemos, amados hermanos, tenemos que recordar. Por eso que hablamos ese momento de la unión con el Señor. La semana pasada, el segundo domingo, hablamos sobre el tema de la santificación, ¿no es cierto? Y vimos un componente de la santificación que es nuestras emociones. Nuestras emociones nos pueden llevar a pecar constantemente. ¿Recuerdan que dijimos que a veces las emociones nos pueden llevar a la desesperación? ¿Podemos tener temor como seres humanos? Claro que sí, ¿no es cierto? Hablábamos también en la parte del ayuno, la parte del temor a veces, de tener cuando hay un temblor o hay un cierto, nosotros no tiene un pequeño temor cuando hay un temblor, ¿cierto? Y tenemos un temor que a veces salimos corriendo también a la calle, ¿cierto o no? ¿Eso es malo? ¿Eso podemos decir una hermana, poca fe tienes en el Señor? No, porque son emociones, amados hermanos, que son parte de nuestra naturaleza, todavía somos humanos. Pero ahora viene el componente cristiano. El cristiano tiene temor, pero no deja que el temor se convierta en desesperación. Amén. Ahí viene la parte, o sea, él va a tener temor el cristiano. Claro que sí, un momento.
¿no es cierto? Unas horas mientras dura esta parte, pero no se desesperan. Los que no son cristianos tienen un temor y los lleva eso a la desesperación. Y no a todos también, ¿no es cierto? Hemos visto que a veces hay gente que no es cristiana que no tiene mucho temor en cuando sucede un temblor, ¿no? Tienen una calma, ¿no? Pero tampoco podemos decir que eso lo hace cristiano una persona. ¿Estamos de acuerdo? O sea, hay personas que no son cristianas y que de repente tienen controladas sus emociones. Sí lo hay. Hay mucha gente que está así. Hay gente, por ejemplo, una vez recuerdo que yo le predicaba a alguien, a una persona, y me decía, pero yo he conocido, decía, testigos de Jehová, yo he conocido a mormones, que son tranquilos, que son calmados, que no hacen nada, ¿no? Que tienen un carácter tan afable, decían ellos, ¿no? Y le digo, claro, o sea, eso puede pasar, pero el cristiano es muy diferente. El cristiano es alguien que ha confiado en el Señor Jesús, no en una religión, no en una institución. Nosotros estamos aquí en esta iglesia llamada la Luz de Cristo, pero la iglesia, la Luz de Cristo, no es la que salva. ¿Quién salva quién es? Es el Señor Jesucristo. ¿Ven? Entonces, la institución no es la que salva. El lugar no es el que salva. Quien salva es el Señor Jesucristo. En cambio, la gran mayoría de religiones siempre que defienden la institución, ¿cierto? Defienden lo que están diciendo las personas. Por ejemplo, si hablamos de los testigos de Jehová, ellos tienen más importancia a la parte de sus dogmas que dan los ancianos. Entonces, ¿han visto las atalayas, esos libros que ellos escriben? Ellos dicen que es realizado por el conjunto de ancianos y eso es verdad. Eso no tiene error. Y eso es lo lamentable. Los mormones, por ejemplo, ¿no? Dan ellos bastante importancia al libro de Mormón. Y para el libro de Mormón, para ellos es como algo sagrado. Algo que quizás está igual que la Biblia. Y eso no es cierto, ¿cierto? Para nosotros, ¿cuál es la autoridad? La palabra del Señor. ¿Ve? Todos nosotros los cristianos nos regimos a qué dice la Escritura, por encima de las normas que podamos colocar en la iglesia. Pero eso no quiere decir que desechamos también las normas de la iglesia. Nos sujetamos a las normas de la iglesia, mientras esas normas de la iglesia no transgreda lo que dice, ¿qué cosa? La Escritura, o el entendimiento que podamos darle a la parte de la Escritura. ¿Nos podremos equivocar como iglesia en algunas cosas? Sí, sí. Eso es parte de también ser humanos y de que nosotros aún todavía no tenemos el conocimiento pleno. ¿Se acuerdan en el ayuno? Hablábamos de ello, ¿no es cierto? Que a veces nos vamos a equivocar. Por ejemplo, nosotros pasamos la cena del Señor hoy día, los primeros domingos de cada mes, ¿cierto? Hay iglesias que lo hacen semanal. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién está pecando? Si lo hace semanal o lo hace una vez al mes. Y hay otros que lo hacen cada 6 meses, cada 3 meses. No estamos pecando, ¿no es cierto? Porque hay cosas en la Biblia que no están claras, pero que no van, o no transgreden las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, las enseñanzas concretas de la palabra de Dios. Entonces, en esa cena del Señor que vamos a pasar el día de hoy, hay una libertad. La iglesia ha tomado como una norma hacerlo los primeros días, domingos, el primer domingo de cada mes. Y el ayuno, ¿cuándo lo hacemos? Lo hacemos una vez, ¿no es cierto? El último domingo de todos los meses. Y otras iglesias pueden hacerlo de repente todos los domingos, ¿no? O pueden hacerlo más días de repente. Ahí también, ¿qué decimos? No hay algo que nos restringe la Biblia. No sé si me dejo entender, hermosos hermanos. Las normas de la iglesia que podemos nosotros colocar son normas en la iglesia que no transgreden lo que es el mensaje bíblico. Por ejemplo, cuando hemos dicho que debemos venir de repente no con la mascarilla, y algunos de repente dentro de la iglesia podría ser opcional que se saquen la mascarilla o que permanezcan con la mascarilla. Eso es una cosa que algunos hermanos de repente vienen acá a la iglesia, estamos en este momento predicando, en mi caso, ¿no? ¿Estaría transgrediendo el mensaje de que vengamos con mascarilla? No, porque estoy manteniendo la distancia, ¿no es cierto? Y para poder llegar hacia todos, también estoy predicando de una manera en la cual se me entienda mejor. Pero luego, ¿qué hago? Me pongo nuevamente la mascarilla.
¿Amén? ¿Venimos a la iglesia con la mascarilla y debemos hacerlo todos? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Y eso tenemos que sujetarnos todos? Claro que también sí. Amén. Y ahí también hay algo que el Señor nos prueba a todos nosotros, que es parte de la santificación. En la santificación también viene algo más, la sujeción. ¿Cómo nos sujetamos? ¿No es cierto? ¿Cómo nos sujetamos hacia la autoridad? Y eso es lo que también el Señor nos va a hablar el día de hoy. Vamos a hablar justamente de algo que también se suma a la parte de la santificación. ¿Sí? La sujeción sería una de ellas, pero algo más es la autoevaluación, el autoexamen que tenemos que hacernos en el Señor. Así es que ya vimos la unión con Cristo, ya hemos visto la parte de la santificación, ¿no es cierto? Esa santificación en la cual todo cristiano tiene que seguir desarrollando, porque la santificación es una responsabilidad nuestra. Si todo este año, en la pandemia, no hemos avanzado en conocimiento bíblico, ¿quién es el único responsable? Nosotros. Somos los responsables. Ahora, pero posicionalmente, delante del Señor, ¿somos santos o no? ¿Se acuerdan que dijimos? Sí. La semana pasada dijimos, sí, somos santos delante del Señor. Pero somos santos ¿por quién? Por el Señor Jesús. Pero eso no quita mi responsabilidad de seguir santificándome. Y hermano, ¿y cómo sabemos eso? Que mi responsabilidad es seguir santificándome cada vez más. ¿Es bíblico eso? Claro que sí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. ¿Por qué dice en ese pasaje de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 10, por qué dice que es necesario que todos nosotros, ¿quiénes son nosotros ahí? El apóstol Pablo se incluye porque él escribe la carta. ¿Y a quién la dirige? Pasaje capítulo 1, versículo 1. Aquí nos dirige a todos los santos de la iglesia de Corinto. Entonces, los cristianos, está diciendo. Todos los cristianos, ¿qué dice el versículo? Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras está en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Miren, hermanos, el cristiano, los cristianos, nosotros, aún todavía cometemos errores. Aún todavía cometemos errores. ¿Qué dice? Lo bueno y lo malo. ¿Y quién ha hecho eso bueno o eso malo? El cristiano. Muchas veces nos equivocamos, hermanos. Por eso está que el apóstol Pablo anteriormente ya ha hablado de la edificación. Mire cada uno cómo sobreedifica. ¿Recuerdan eso? ¿No? Ese es el mensaje del cristiano. Tiene que crecer. Y podría ser, hermanos, que en ese año de la pandemia, ese año y meses que hemos pasado, no hayamos crecido ningún milímetro espiritualmente hablando. Físicamente no podemos crecer más. Ahí no vamos a quedar, ¿no es cierto? Pero espiritualmente sí podemos seguir creciendo. Y podría pasar que en todo ese año no hayamos crecido nada espiritualmente hablando. De repente, ¿se acuerdan que dijimos cuáles son los peligros que a veces nos llevan a no edificarnos? El entretenimiento. El entretenimiento es un gran peligro al cristiano, porque puede estar entretenido en muchas cosas, ¿no es cierto? Y no crecer, no dar importancia a las cosas de la vida eterna. Por eso que el pasaje de Colosenses, capítulo 3, es muy importante recordarlo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes en Colosenses, capítulo 3? Colosenses, capítulo 3, en el versículo 1 hasta el 4, puede ser. Si pues habéis resucitado con Cristo, y ojo que viene que dice ahí, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si pues somos, dice, del Señor, ¿no es cierto? El versículo está iniciando, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa eso? Si tenemos esa vida nueva, si hemos nacido nuevamente para el Señor, significa eso. Si verdaderamente somos cristianos, si verdaderamente ustedes y yo podemos saber que hemos nacido para el Señor, hemos podido ver un cambio en nuestra vida, entonces dice, debemos buscar más las cosas de arriba. ¿Y qué significa eso de las cosas de arriba? Las riquezas espirituales. Ustedes y yo debemos ser ricos espiritualmente hablando. ¿Cuánta riqueza espiritual ustedes y yo hemos acumulado en toda la pandemia? Esa pregunta cada uno tiene que responder. ¿Cuánta riqueza espiritual hemos acumulado en todo ese año de pandemia? Año y meses. ¿Ven? Vamos, hermanos, tenemos que nosotros empezar a evaluarnos. ¿Ven? Por eso es que luego vamos a hablar de un tema muy importante. Y justo está en referencia a pasar la cena del Señor. Porque a veces podemos decir, hermano, pero todas las preguntas que estás haciendo, en todas algo jalado, ¿no? Y de repente salimos jalados todos. En cada pregunta que hacemos, de repente todos respondemos, no he crecido, no he avanzado, no he acumulado riqueza espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dudamos de que soy cristiano? No. Por eso que viene luego un tema en el cual voy a cerrar, es la gracia de Dios. Pero vamos a explicar la gracia de Dios bíblicamente hablando. ¿Qué es lo que significa la gracia de Dios? Porque hay a veces podría existir, ¿no? Y se ha visto en muchos lugares que la gracia la llevan a un extremo, en la cual dicen, entonces puedo hacer lo que yo quiero y puedo pecar constantemente porque soy salvo, siempre salvo. Eso es una gran mentira. Ese es un extremo de la gracia. No debemos jugar con esta gracia del Señor. Esta gracia del Señor nos debe llevar al arrepentimiento. Pero vamos a ver qué significa entonces la gracia cuando vemos que en todo lo que hemos preguntado hemos salido jalados. ¿Cierto? Si digo, no he crecido, no he avanzado, me he descuidado, entonces aquí viene el tema muy hermoso en la palabra de Dios y que constituye la base del cristianismo, la gracia de Dios. Amén. Así que veamos rápidamente el autoexamen como parte de la santificación en primer lugar. Veamos rapidísimo. Salmo 19. Salmo 19. Estamos viendo entonces el autoexamen, ¿no es cierto? La forma de cómo nosotros nos evaluamos como un componente adicional a la santificación. ¿Eh? Salmos 19, versículos del 11 al 13. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué cosa es en guardarlos? Los versículos anteriores, ¿de qué habla? Habla de la palabra de Dios. ¿Ya? Dice el versículo 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cuál es el mensaje del salmista en este momento? En los primeros versículos, el capítulo 19, el versículo 1 al versículo 10, el salmista ha estado dándole muchísima importancia a la palabra del Señor. Del versículo 1 al versículo 6 estaba hablando del mensaje de la creación. Recuerden ustedes que ustedes y yo sabemos que la creación ha sido creada ¿por quién? Por Dios. Entonces, la creación, ¿qué nos da? Evidencia de que Dios existe. Del versículo 7 al versículo 10, el salmista aquí nos ha puesto la base de que la palabra de Dios es ahora la revelación interna que hace el Señor. Usted lo pone luego en casa. A esos versículos se está hablando de
La revelación que Dios se ha dado a través de la Escritura, o sea, cuando alguien a ustedes les hable de revelación, la revelación está en la Escritura, no está en otro lugar. Aquí un paréntesis, aquí un paréntesis. Lamentablemente hay muchas personas que dicen, yo te traigo revelación fresca, revelación nueva, revelación para que seas un campeón, un gigante en la fe. Esas revelaciones lamentablemente están fuera de la Biblia. Lo dicen de esta manera y a veces solamente lo que hacen es mensajes de motivación. La única revelación de Dios, la forma como Dios, ¿qué significa revelación? Significa la forma como Dios se ha dado a conocer. ¿Dónde está esa revelación? Biblia, la palabra del Señor. No hay otro lugar. Entonces, los que predicamos el Evangelio y los que estudiamos constantemente la Biblia, como ustedes también lo hacen, ¿no es cierto?, en sus casas, nosotros solamente estudiamos lo que dice el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, eso no quita de lado apoyarnos con diccionarios, apoyarnos con algunos muy buenos comentarios. Eso no quita de lado. No quita de lado el apoyarnos con ellos, porque nos ayuda a profundizar el mensaje de la palabra. Amén. Así que el salmista aquí, en este capítulo 19, versículos del 1 al 6, está hablando de la creación, como la forma como Dios se revela. Versículos del 7 al versículo 10, él está hablando de la palabra de Dios, como esa revelación íntima en cada cristiano. Y en el versículo 11, entonces dice, tu siervo es además amonestado con ellos. ¿Con qué ellos? Con la palabra del Señor. Ustedes y yo, ¿cómo somos amonestados? ¿Cómo nos llama la atención? A través del mensaje bíblico. Porque cuando escuchamos la Biblia y escuchamos el mensaje, la palabra de Dios, estamos diciendo, es palabra de Dios. No estamos haciéndole caso a los hermanos que predicamos acá al frente. Los que estamos acá al frente, nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Miguel, en mi caso, cuando predicamos el Evangelio, solamente somos instrumentos de parte del Señor. Amén. Somos instrumentos que hablamos acerca de la palabra de Dios. Y como es de Dios, ustedes y yo, ¿qué hacemos? Ponemos atención. ¿Cierto? Ponemos atención. Ya nos olvidamos, ¿no es cierto?, de lo que hemos dejado en casa y ahora prestamos atención para poder ser edificados con la palabra de Dios. Por eso es que el salmista, cuando él dice aquí, tu siervo es amonestado en guardarlos, hay grande galardón, luego suma algo importante. ¿Quién podrá entender sus propios errores o sus propios pecados? Nadie lo puede entender porque yo no puedo entender mis errores. Dice la Biblia que nuestro corazón es perverso, malo, perverso y engañoso. ¿Quién es el que conoce los corazones? El Señor. Entonces, este es el medio por el cual ustedes y yo podemos saber cómo estamos. Este es el medio. O sea, el mensaje bíblico, ¿qué decía el versículo 11? El mensaje de la palabra de Dios, con eso tu siervo es amonestado, Señor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nadie. Solamente la Biblia, la palabra del Señor, nos hace en este momento a ustedes y a mí estar evaluándonos internamente. ¿Sí o no? Creo yo que el Señor nos habla a todos en este momento. Y nos estamos evaluando cómo estamos delante del Señor. Y estamos diciendo, de repente, ¿cuánto tiempo hemos perdido, no? Un año de repente, de estar aislados por esta pandemia, que sí lo hemos hecho por cuestión de salud, ¿no es cierto? Y también de amor hacia los demás, al prójimo. Porque yo podría ser fuerte y decir, yo soy alguien fuerte que no tengo, de repente no me voy a contagiar, ¿no es cierto? Y por eso yo entonces debo decirle a todos que hagan lo mismo. No, no. El justamente ser humilde y respetar a los demás y amar a los demás es restringir lo que uno de repente se cree fuerte. Amén. Y por lo tanto, por amor hacia todos los hermanos, ¿qué hemos hecho? Nos hemos distanciado, ¿no es cierto? Y también porque hay una norma que se aplicó en que nos podamos distanciar. Amén. Pero entonces, amados hermanos, nos evaluamos, ¿no? ¿Cómo estuvimos en todo ese tiempo que estábamos fuera? Tu siervo es amonestado con la palabra del Señor, ¿eh? Tu siervo es amonestado. ¿Quién puede entender sus propios errores? Ninguno. Dice, líbrame
de los que me son ocultos. De repente ustedes y yo, amados hermanos, todo el año de la pandemia, ni siquiera nos dimos cuenta que no estábamos siendo edificados. ¿Sí o no? De repente ustedes y yo ni siquiera nos dimos cuenta en este año que nos hemos entretenido más del tiempo en toda la pandemia y no hemos crecido espiritualmente hablando. ¿Cierto o no? Y hoy día quizás de repente, o el domingo pasado quizás, o el domingo antepasado quizás, recién empezamos a evaluarnos, ¿no? Y es cierto, todo el año no he avanzado nada en el Señor. No he avanzado en cuanto a conocimiento bíblico, no he avanzado en riquezas espirituales. ¿Ven? Por eso dice la Biblia, ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y ahora, ¿quién escribe este salmo? Si lo ven ustedes al principio, es David. ¿Y por qué David lo habla? Porque él pasó esto. ¿Cuánto tiempo él pensaba que no había pecado delante de él? Como un año, aproximadamente un año. 9 meses y un poco más de repente. ¿Cierto? Porque recuerden que estuvo con Betsabé y mandó asesinar, él mandó asesinar al esposo de Betsabé, porque él habría seteo. Él mandó a lo más aguerrido de la batalla para que él pueda morir, ¿cierto? ¿Quién? ¿Cómo aparecía para él? Todo tranquilo, no ha pasado nada, ¿no? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Y qué hizo el Señor? Envía a un profeta. ¿Ven? A un profeta. Él no entendía sus errores. ¿Ven? Decía él, ¿quién podrá entender sus propios errores? Amados hermanos, es solamente el Señor quien nos habla constantemente. Amén. Es el Señor. Y ustedes y yo, amados hermanos, cuando le demos importancia a esta palabra del Señor mucho más cada día, vamos a ver cómo el Señor nos sigue hablando. Nos sigue hablando. Nos sigue hablando. Entender el mensaje de la palabra del Señor. Y si no, exponernos al congregar, porque cuando nos exponemos al mensaje bíblico, de una manera u otra el Señor siempre nos va a hablar algo para poder entender que nosotros estamos andando de repente mal. Ese es el autoexamen. Esa es la forma como ustedes y yo, mediante el mensaje de la palabra de Dios, nos autoexaminamos para ver cómo estamos. Miren el siguiente versículo. Preserva también a tu siervo de las soberbias. ¿Qué tiene que ver ese pasaje con el otro? ¿Qué tiene que ver el que el salmista diga, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí? Entonces seré íntero y estaré limpio de gran rebelión. ¿Qué tiene que ver en el contexto con el versículo anterior? Porque a veces, amados hermanos, nosotros tendemos a cometer otro pecado, la autoconfianza. Yo ya sé que un día atrás hice una oración y esa oración ya soy cristiano, ¿no? Yo sí creo en Jesús, sí crees de repente, ¿no? Pero ¿cómo estamos en el crecimiento de esa comunión con el Señor? Porque la comunión es 365 días al año, 24 horas por 7 días. ¿Amén, hermano? Entonces, este es el mensaje de la. ¿Cómo estuvo David en todo ese tiempo? En el tiempo que estuvo confiado de que no había pecado. ¿Anduvo en soberbia o no? Sí, porque confiaba en sí mismo. ¿Recuerdan ustedes cuando Natán le empieza a contar de esto? Mira, David, ¿qué te parece? Hay un rico que tiene como 100,000 ovejas y hay un pobre que tiene solamente una ovejita. Pero mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, David? Le vino una visita a este hombre rico, ¿no? Y que tenía miles de ovejas, y por no querer él matar su propia oveja, va y le roba la oveja a esa persona que tenía solamente una ovejita. ¿Qué hizo David? Que muera a esa persona. Miren cómo él estaba. Él estaba prácticamente diciendo, está bien, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era su forma de ser de él? Él tenía una autoconfianza, él pensaba en sí mismo que él estaba bien delante del Señor. Esa es la soberbia. Porque podríamos decir, hermano, yo no soy soberbio físicamente hablando, no sé, como persona. Mi carácter es tranquilo, pero de repente, espiritualmente, eres soberbio.
Porque confiamos en nosotros mismos. Amén. Y no confiamos en quién, en nuestro Dios, porque es el único que sabe cómo somos nosotros. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque quizás esta palabra del Señor la dejamos guardada hasta el próximo miércoles, y el lunes y el martes que no necesitamos del Señor. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que evaluarnos todos nosotros, amor. ¿Cómo estamos ante el Señor? Por eso que estos pasajes tienen un contexto, ¿no? Tienen un contexto, se unen estos pasajes. No es solamente un solo versículo, ¿no? Sino es el contexto del pasaje, y todo el Salmo nos habla justamente de ello, ¿no? Miren el versículo 14, cuando termina. Versículo 14 del Salmo 19. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Dónde está el autoexamen? Versículo 14. La meditación de mi corazón. Otra vez. ¿Qué hace el salmista? Señor, ayúdame a poder buscar más a ti en tu palabra. Porque miren el versículo 14, ¿no? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Miren, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cuál es la base anterior? La palabra del Señor. ¿Y a qué va a llevar esa palabra de Dios? A que entonces Él exprese un mensaje de arrepentimiento. Y eso es, amados hermanos, ustedes y yo, cuando nos exponemos al mensaje bíblico y cuando la palabra del Señor nos habla, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Arrepentimiento. El arrepentimiento es algo que el cristiano lo tiene todos los días. A veces pensamos que arrepentimiento solamente es el día que recibimos a Jesús, ¿no? Decimos, yo recibí un día a Jesús y ese día me arrepentí de mis pecados. Ese es el momento del inicio. Pero cuando avanzamos en el Señor Jesús todos los días, cuando avanzamos, todos los días tenemos que arrepentirnos. Porque de una manera u otra siempre le fallamos al Señor. Siempre. ¿Quién puede levantar la mano y decir, yo estoy libre de todo pecado? Tenemos que todos, ¿qué cosa decir? Bajar la mano. ¿Cierto? Decir, no. Estamos nosotros siempre, amados hermanos, de una manera u otra, fallamos al Señor. Por eso es que va a venir luego la parte del tema de la gracia, para justamente pasar esta serie. ¿Saben por qué? A veces el pecar delante del Señor nos puede llevar a una parte donde el enemigo nos esté constantemente acusando y que de repente nos alejemos de la cena del Señor. ¿Podemos pasar la cena del Señor aunque a veces le fallamos al Señor? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Porque hay momentos de arrepentimiento. Ahora, si el cristiano juega con el pecado, ahí es muy diferente. No digamos cristiano, digamos una persona, porque no es cristiano el que juega con el pecado. El que juega, me refiero a practica el pecado constantemente. ¿Qué dice la Biblia del que practica el pecado? Primera de Juan, capítulo 3. ¿Cómo se diferencia si alguien es cristiano o alguien no es cristiano? Primera carta de Juan, capítulo 3. Versículo, vamos a leer del 6 adelante. Miren, todo aquel que permanece en él, que permanece en Jesús, significa ahí, no peca. A ver, hasta ahí podemos ir, apóstol Juan, a ver, parece que te equivocas, ¿no? Porque en el versículo, en el primer capítulo, miren, por favor, pongan su mano en el primer capítulo, ¿ya? No pierdan ese versículo. En el primer capítulo de Primera de Juan, en el versículo 8, él dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Y eso incluye, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, eso incluye. ¿Hay pecado en nosotros o no? Sí, la respuesta. Aún todavía pecamos. Pero en el versículo 6 del capítulo 3, el que dice,
todo aquel que permanece en él no peca. A ver, sigamos entonces leyendo. Todo aquel que peca no le ha, dice, visto ni le ha conocido. Hijitos míos, perdón, hijitos nada más ahí. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, aquí viene entonces la diferencia. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pero luego miren el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, de la misma carta del apóstol Juan. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, ¿qué dice? Hubiere pecado, este verbo es muy importante, ¿no? Hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Dónde está la clave de ese versículo que algunos pueden pecar delante del Señor y confesar su pecado ante el Señor? En el verbo hubiere. Hubiere. Dice, si alguno hubiere pecado. ¿Eso qué significa de hubiere pecado? Ese verbo significa que es algo que va a ser de una manera no constante, sino de a veces. A veces caemos en pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Cuando se usa un verbo imperativo, es una orden, ¿no? Este verbo de acá no es una orden. Este verbo es de algo que puede pasar. Podría pasar en algún momento. Por eso es que el apóstol, cuando va más adelante, él va a extender el mensaje, dice que los que practican el pecado no son del diablo. Son del diablo. El cristiano no practica el pecado. Y luego vendría una pregunta. ¿Qué es practicar el pecado? ¿Se acuerdan una vez dijimos ese significado? La palabra practicar significa, en el griego, significa elaborar pecado, fabricar pecado. Por ejemplo, ¿no? Nos llaman por teléfono y es una persona que sabemos que adeudamos de repente algo, y cuando ya llega el mensaje, en mi mente empiezo a hilvanar. ¿Qué le digo? ¿Qué le invento para decirle que no le voy a pagar por la vida? ¿Cierto? Eso es pecado. Eso es practicar el pecado. ¿Qué es practicar? Es fabricar pecado. Es elaborar pecado. Vamos, hermanos, cuando tocan la puerta y saben quién es, dile que no estoy. Eso es elaborar pecado. Eso es practicar pecado. Amén. Y si nos evaluamos en este momento, tenemos que arrepentirnos para no volver a hacerlo. Puede ser en la puerta, ¿no? O puede ser en el celular. Está timbrando, ¿y ahora qué le digo? O toma, responde, dile que no estoy. Me salió al mercado. ¿Sí o no? Eso es practicar pecado. ¿Amén? Y va para todo, ¿no? Para todo lo demás que podamos hacer. Hay muchos casos que podemos de repente nosotros empezar a ver. Pero vamos, hermanos, que el cristiano no tiene que hacer eso. Y si lo hemos hecho, amor, hermanos, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que arrepentirnos sinceramente. Amén. Porque esa es una evidencia. Hermosos hermanos, el cristiano puede deber. No estoy diciendo que no pueda deber el cristiano. Pero un cristiano tiene que afrontar. ¿Cierto? Tiene que hablar. Tiene que también ir pagando. ¿No? A veces nos podemos demorar de repente. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque es algo que no nos pertenece. ¿Qué pasaría si la persona de repente ha fallecido? ¿Se acabó la deuda con esa persona? No. Está su familia. Puede ser la esposa, puede ser los hijos, ¿no es cierto? Pero si yo tengo una deuda con alguien que ya falleció, yo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque es una deuda que tengo.
La persona no puede estar, pero sí está su familia. Y decirle, mira, en ese momento me dio algo, toma en este momento. Porque esa es parte de ser cristiano. ¿Amén? El cristiano no huye, ¿no es cierto?, a la responsabilidad que tiene. Sabes que tienes una deuda. Entonces tenemos que evaluarnos cómo estamos delante del Señor. Ese es el autoexamen, ¿eh? Esa es la forma como nos examinamos y cómo nosotros tenemos que estar preguntándonos cada día. Vamos a Ageo capítulo 1. Ageo capítulo 1. ¿Lo tienen? Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 7. Ageo capítulo 1, versículos del 5 al 7. Dice la palabra del Señor: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho el Señor, dice. Meditad bien, meditar, podemos ir ahí, ¿no? Meditar bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, miren, y recogéis poco. Coméis y os saciáis. Y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué significa lo que está el Señor diciendo? En primer lugar, la palabra, el verbo meditar. Ahí es una orden. Ahí sí es una orden. Es un verbo imperativo que usa aquí el mensaje de la Biblia. Este verbo imperativo, ¿qué significa? El cristiano va a reflexionar, va a meditar sobre cómo está su camino con el Señor. Cada uno de ustedes se conoce, ¿no es cierto? Cada uno nos conocemos cómo estamos delante del Señor. En eso tenemos que meditar. Ahora, ¿por qué el Señor añade lo demás? Miren que inicia con meditar sobre vuestros caminos y concluye al final del versículo 7, así hecho el Señor, meditar sobre vuestros caminos. ¿Por qué? Miren qué cosa está al centro. Es algo que el cristiano aquí está pasando, aunque aquí se habla del Antiguo Testamento, pero se aplica ahora en el Nuevo Pacto en esto. Miren, dice, sembráis mucho y recogéis poco. Miren, luego ¿qué dice? Dice, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué está diciendo el Señor? Amados hermanos, cuando no meditamos en nuestro llamado, cuando no meditamos en las cosas de Dios, ¿se acuerdan que decía David? Viene la soberbia, ¿no? ¿Qué sentido la soberbia? Espiritual. Una soberbia en la cual decimos, no necesito de las cosas de Dios. No lo decimos con palabras, pero cuando dejamos la Biblia a un lado, cuando no oramos al Señor, ¿qué estamos haciendo? Dejando de lado al Señor y solamente enfrentándome con mis propias fuerzas. ¿Ven? Y eso es una soberbia espiritual. Dejar de lado al Señor. Amén. Aquí, en este pasaje, nos está diciendo, ¿cuántos de nosotros, amados hermanos, a veces pensamos que y estamos de repente tristes, y estamos de repente abatidos, y estamos de repente desanimados? Tenemos toda la riqueza espiritual, ¿cierto? Tenemos la riqueza espiritual, pero cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, otra vez salimos igual de repente, de abatidos, y seguimos igual. ¿Qué dice aquí? Coméis y no os saciáis. ¿Ven? Dice, sembráis mucho, ¿y qué hace? Recoges poco. Recibes tu jornal, ¿y qué dice? Y parece que se ha caído, ¿qué cosa? En saco roto. ¿Cómo está a veces la economía nuestra? Cuando no estamos en las cosas del Señor, parece que el dinero se va rapidísimo. Y viene una cosa, y viene otra, y viene otra, y viene otra. Y a veces decimos, pero tanto he trabajado para que al final de ese día todo se vaya nuevamente. En la economía también, amados hermanos, el Señor nos va a enseñar.
mientras estemos nosotros buscando cada vez más al Señor y más en esa santificación que el Señor pide, de hecho que hay una bendición de parte. De hecho que sí. Por eso que el Señor dice, meditar en vuestros caminos. Pareciera como que el caminar cristiano ya se ha vuelto una rutina, ¿no es cierto? Como que el caminar cristiano ya es solamente venir, congregar, otra vez irme. No hay un gozo de todos los días. ¿Por qué no hay ese gozo de repente todos los días de ser del Señor Jesucristo? De que estamos nosotros en el Señor Jesús, que le pertenecemos al Señor. ¿Por qué ese gozo no está el mismo cuando cantamos aquí en esta alabanza? ¿Por qué no tenemos ese gozo también en los domicilios? ¿Por qué aquí sí pues levanto las manos y tengo gozo? ¿Y por qué en mi casa no? Sí, igual soy de Cristo. ¿Ven? Este es como el pasaje, ¿no? Bebéis y no quedáis satisfechos. Y pensamos que solamente el beber y el comer es aquí nada más, ¿no? Beber la parte del Señor, la parte espiritual. Comer las cosas del Señor aquí solamente. Aquí sí hay gozo. Pero cuando estamos fuera, de repente estamos desanimados y todo nos va mal y nos quejamos y empezamos a hablar de política y que la política va a ir todo mal y empezamos a hablar de muchas cosas que no edifican. ¿Por qué? ¿Por qué aquí sí y por qué afuera no? Este es el mensaje que es el Señor. ¿Qué dice el Señor nada más? Mediten en vuestros caminos. ¿Qué significa eso? Autoexaminémonos. Todos nosotros debemos autoexaminarnos. Ese es un componente esencial en la santificación. El apóstol Pablo lo diría de esta manera. En la primera carta de Corintios, primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo lo diría así. A ver, vamos a ver. Perdón, en la segunda carta es. Segunda carta. Segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. En el capítulo 13. En el versículo 5. ¿Cierto? El Señor usa al profeta Ageo para dejarnos este mensaje. Examínense nada más. Examínense cómo está. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, recuerden a quién le habla. A una iglesia que andaba desordenada. ¿Cierto? A una iglesia que decían que tenían los dones. ¿No es cierto? O sea, ellos estaban siendo usados por el Señor derramó sus dones. El Señor cuando derrama dones, lo derrama también de manera incondicional. ¿No es cierto? No porque alguien haya hecho más trabajo, el Señor lo derrama. El Señor lo derrama de una manera incondicional. Entonces, pero esta iglesia, ¿cómo estaba? Necesitaba ser ordenada. Y el apóstol, ¿cómo termina su carta? Versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Ven el mensaje? El apóstol Pablo no está siendo usado por el Señor para acusar a alguien. Por eso que en la iglesia no podemos acusar. Tu hermano, tu hermana, estás así, estás así. No. Lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Exponer el mensaje bíblico. Lo que predicamos. Y el Señor es quien va a hablar a cada corazón. Y cada uno que tenemos que hacer, examinarnos como estamos delante del Señor. No solo aquí, sino ¿dónde? En todo lugar. En todo lugar, amados hermanos. ¿Se acuerdan el mensaje que hemos leído? Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios tiene que creer que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. ¿Ven el mensaje? Otro pasaje, Lucas capítulo 12. Palabras del Señor Jesús. Lucas capítulo 12. El Señor diría este mensaje claro y que nos va a llevar a meditar a todos nosotros, porque un día, como dice el pasaje que hemos leído en Corintios, es necesario que todos los cristianos estemos delante del Señor Jesús para brindarle cuentas al Señor de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Lucas capítulo 12, versículo 2. El Señor Jesús pronuncia este mensaje y dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saber.
¿Le podemos engañar al Señor? La respuesta es que no. Nunca, nunca. A veces podemos creer que le engañamos al Señor, pero eso es justamente el autoexamen. El autoexamen me debe de llevar a saber que Dios está en todas partes y entonces me cuido de Dios que está en todo lugar. Y ya no solamente de quién, de los hermanos que me puedan ver en la iglesia, sino solamente de quién, del Señor. Y cuando tenemos eso, es que existe un temor delante del Señor. Filipenses, miren, por favor. Filipenses. El apóstol Pablo lo diría así, ¿no? En el pasaje de Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, vamos a leer el versículo 12 para entender el contexto, ¿ya? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 12, ¿ya? Vamos a leer hasta el 13 para encontrar aquí el contexto. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es el llamado al cristiano? Dice aquí en el versículo 12, ¿no es cierto? Que así como nosotros dice, amamos al Señor, dice, y como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren que el apóstol dice, ¿no? Ustedes de repente aquí están obedeciendo porque estoy presente, pero cuando yo no esté presente, la obediencia a Dios debe ser siempre, aunque yo no esté, dice. Ahora luego dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, ¿de qué ausencia hablaba el apóstol Pablo? ¿Que se iba a otra ciudad? No. Esta carta de Filipenses, como otras cartas, las habla desde la cárcel, cuando él ya estaba a punto de que él sabía que iba a morir. Él ya no iba a estar con la iglesia, él se iba a ausentar, pero físicamente, porque iba a morir. ¿Y qué está diciendo? Si yo, así yo no esté físicamente, si ya partí con el Señor, ¿qué dice? Nuestra obediencia debe ser ¿a quién? A Dios. ¿Por qué dice? Porque debemos entonces ocuparnos en la salvación con temor y con temblor. Ahora, ¿qué significa eso de temor y temblor? ¿Significa que vamos a perder la salvación? La respuesta es que no. No, no es eso. No está hablando de eso. Lamentablemente muchas iglesias llevan a otro extremo, ¿no? El extremo del legalismo. En el legalismo te dicen, tienes que ponerte esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer aquello, tienes que sacarte esto, no tienes que hacer tal cosa. Eso es un sinnúmero de reglas que en realidad se están aumentando a veces en la Biblia. Y se cae en ese otro extremo, ¿no? El legalismo. Eso es por un lado. El otro extremo, ¿recuerdan que dijimos? El que dicen, yo puedo hacer lo que quiera, pero siempre soy salvo. Son dos extremos. Uno, el legalismo, y en el otro es, alguien le decía esto, un predicador decía, la gracia barata. Es una gracia en la cual no toma en cuenta el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál debe ser el equilibrio entonces? Que esa parte de que yo soy salvo en el Señor, que he sido justificado, debe ir acompañado siempre de cosas, de la santificación. Son dos verdades que van juntas. Una depende de la otra. Una está unida a la otra. El que se santifica más cada día es porque sabe que ha sido justificado. Y el que ha sido justificado siempre va a buscar la santificación. ¿Amén? Y van las dos juntas siempre en el cristiano. Y eso lo vamos a ver en un momentito. Cuando veamos, porque alguien puede decir, hermano, pero el libro que vamos a leer es Tito, ¿no? Ya vamos a ir a Tito ya. Todavía no estamos en Tito todavía. Ya llegaremos a Tito ya. Para cerrar la enseñanza, pues, para que tengamos los dos enseñanzas. ¿Amén? Entonces, aquí el apóstol Pablo está diciendo, así yo parta con el Señor, está diciendo, debemos nosotros seguir teniendo ese temor y ese temblor al Señor.
¿De qué está hablando? Las palabras griegas usadas aquí, en la parte de temor, significa respeto. Temor significa respeto, respeto a Dios. ¿Y qué significa el temblor? Responsabilidad. O sea, el respeto y la responsabilidad en el cristiano tiene que ser permanente. ¿Qué es el respeto? Respetar a Dios porque Él está ¿dónde? En todo lugar. Y ser responsable ante Dios también. ¿Por qué? Porque está en todo lugar. ¿Qué significa ser responsable en el Señor? ¿Cuánto tiempo recuerdan? La pandemia. ¿Quién emocionó con la vida en la pandemia? ¿Cómo ha sido nuestra vida cristiana en la pandemia? ¿Solamente ha sido Netflix todos los días? ¿Trabajo todos los días en la pandemia? ¿O hemos buscado las cosas del Señor? ¿Eh? Vos, hermanos, en todo ese año de la pandemia, ¿cuánto hemos crecido? Otra vez de la pregunta. Quisiera que eso nos lleve a reflexionar. Nos lleve a reflexionar. Amén. Ahora, pero hay algo más que el apóstol Pablo añade. Para que no exista jactancia. Porque alguien puede decir, hermano, yo no. Toda la pandemia ha sido para mi oración. Toda la pandemia para mí ha sido búsqueda de la palabra del Señor. He buscado para mí y sí he crecido espiritualmente. Eso es soberbia. ¿Por qué? Porque miren, ¿qué hizo el Señor? A través del apóstol Pablo, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo hago eso, si yo he buscado constantemente en la pandemia, si he permanecido en esa comunión con el Señor, ¿quién ha sido el que me ha llevado a ello? Es solamente Dios. Por lo tanto, ¿para quién es la gloria? Para el Señor. No es para jactancia ante los demás, es para darle la gloria al Señor. ¿Ven? ¿Ven el equilibrio, hermanos? ¿Sí? ¿Tenemos que hacer las cosas del Señor? Claro que sí. ¿Y tenemos que estar responsables? Claro que sí. ¿Tengo que equilibrar mis horarios para buscar también las cosas del Señor? Sí. Pero ¿quién es el que mueve todo eso? Es el Señor. Y por lo tanto, yo tengo que decir, no soy yo, sino es el Señor en mí. Lo que el apóstol Pablo menciona. Creo que he trabajado más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. El Juan Bautista, mucha gente lo seguía, Juan el Bautista, pero decía él, pero es necesario que yo mengüe y que él crezca, hablando del Señor Jesucristo. Vengamos, hermanos, siempre tiene que ser exaltado el Señor Jesús. Primera de Corintios, capítulo 4. Primera carta a los Corintios, capítulo 4. Uno de los pasajes en los cuales nos lleva también a reflexionar en algo. Tenemos que de repente edificar a un hermano, tenemos que de repente hablar a un hermano, tenemos que predicar el evangelio a las personas, claro que sí. ¿Qué dice el mensaje del capítulo 4, el versículo 5? Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de... Si con un hermano o una hermana conversamos, y ese hermano y esa hermana dice, yo sí, hermano, toda la pandemia he estado buscando al Señor, ¿qué tengo que hacer yo? Creerle, ¿no? ¿Por qué? Porque al final quien va a juzgar todo eso, ¿quién será? El Señor. ¿Cuándo? En el día que el Señor venga, el día que estaremos delante del Señor. Dice, miren, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. El cual, ¿quién es ese el cual? El Señor Jesús. Él aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Por qué venimos al culto? Esa también es una intención, ¿no? O sea, el Señor juzgará. ¿Por qué? Vinimos al culto solamente para que nos vean que asistimos y no nos digan nada y no nos señalen. ¿Eh? Para eso venimos al culto, o en el culto hemos venido para seguir sirviendo al Señor, para seguir adorando al Señor,
Para eso hemos venido, ¿no es cierto? Y recuerden el tema, ya lo habíamos conversado. Hemos venido al culto a seguir adorando a Dios. Porque la adoración a Dios no solo es en este lugar. La adoración a Dios es en tu casa también. En nuestra casa es también la adoración a Dios. ¿Cómo lo adoramos al Señor en nuestra casa? Con nuestro testimonio, nuestra forma de ser. ¿Cómo está el comportamiento de tu esposo y esposa? ¿Cómo está el comportamiento de los hijos con los padres? ¿Cómo está el comportamiento de los padres hacia los hijos? ¿Cómo está el comportamiento con nuestra responsabilidad de pagos de servicios? ¿Cierto? ¿Pagamos los servicios o nos enojamos cuando nos cobran la luz, el agua? ¿Ven? Tenemos que cumplir, ¿sí o no? Cuando pagamos los impuestos, cuando de repente es una empresa y tenemos que pagar lo que nos corresponde, ¿no? O cuando de repente tenemos un negocio propio y pagamos por acción por honorarios y tenemos que también pagar impuestos relacionados. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? O vendemos solamente con recibos y no con factura. ¿Ven, hermanos? Ese es el mensaje. Compramos de repente, ¿qué compramos? ¿Compramos en esos lugares donde venden cosas robadas o compramos las cosas legalmente? O aprovechamos que alguien está pasando una necesidad y le compra en ese momento cosas para aprovecharme de su momento. Vamos, hermanos, todo eso tiene que llevarnos a reflexionar. Hermanos, tiene que llevarnos a reflexionar. Tenemos que ver nosotros cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos en las cosas del Señor? El Señor aclarará las intenciones de los corazones. ¿Por qué hicimos esto o aquello? ¿Por qué ayudé a un hermano o una hermana? Para que busque yo algo en ella, como hacen ahora los políticos, ¿no? O a veces los lugares donde hacen campañas a veces, ¿no? ¿Por qué regalan a veces a la gente? Para que pueda ganarle cosas, votos, ¿no es cierto? Para que pueda ganar votos. ¿Hacemos eso para que seamos vistos por los demás o lo hacemos por misericordia, por gracia, porque somos movidos? Amén. Y hay algo que aquí nosotros tenemos que hacer. No somos la iglesia de la luz de Cristo. ¿Quiénes somos la iglesia de la luz de Cristo? Nosotros, ¿cierto? Y donde estamos, en el lugar que estamos, en el lugar que nosotros podamos irnos, ¿qué somos? De la luz de Cristo. ¿Ven? Y podemos entonces, cuando ayudamos a alguien, decir, la iglesia hace esto o no. ¿Podemos esto decir o no? Claro que sí. Claro que sí. Porque somos parte de la iglesia. Sí, mi apoyo es personal, pero es parte de qué cosa? Somos parte de la iglesia de la luz de Cristo. Amén. Si queremos nosotros no jactarnos nosotros, ¿no es cierto? No generar de repente algo con los demás, de repente solamente para que tengan conmigo empatía, ¿qué debo hacer? La iglesia proporciona eso. Es una forma como también nosotros delegamos o quitamos nuestro de repente orgullo, ¿no? Sino que lo hacemos delante de quién, de alguien de forma anónima. Ahora, puede ser que sí o puede ser que no. Tampoco no lo sabemos, ¿no es cierto? ¿Quién sabe quién es? El Señor Jesús. Y el que dice, aclarará las intenciones de los corazones. ¿Por qué hicimos esto o por qué hicimos esto? Amén. A mí y a ustedes, amados hermanos, no nos toca juzgar a nadie. No nos toca eso. Es el Señor quien juzgará. Pero sí debemos, ¿qué cosa? Autoexaminar. Cada uno de nosotros, amados hermanos, debemos autoexaminarnos. Examinémonos cómo estamos delante del Señor. Es el componente necesario en la santidad. Ahora, pasemos, ahora sí, de la gracia. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, ustedes y yo estamos en esto, ¿no? De repente, hermano, esto no estoy haciendo. Esto de acá me falta demasiado. En esta parte, y de repente es como que sentimos una carga, ¿no? En nuestro hombro, ¿no? Y sentimos como que algo que nos aprieta y decimos, pero estoy muy mal entonces delante del Señor. Por eso entonces que tenemos que predicar, ¿qué cosa? La gracia de Dios. Un hermano o una hermana, ¿por qué no pasa constantemente la cena del Señor? Quizás está pecando, pero nunca se arrepiente en el Señor. Y nunca busca más y lucha cada vez más por su pecado para no caer más en ese pecado. Amados hermanos, ustedes y yo vamos a pecar y pecamos delante del Señor. Pero ¿cómo está la lucha contra el pecado? Ese es el cristiano también. El cristiano tiene que luchar constantemente para que no caiga en ese pecado. Pero la lucha no la podemos hacer solo. Tiene que ser buscando cada vez más al Señor. Nadie en sus propias fuerzas puede vencer al pecado. Es solamente con el Señor Jesús.
Así que ese es el mensaje, hermanos, que tenemos que buscar al Señor, ir al arrepentimiento, clamarle al Señor y constantemente pasar la cena del Señor. Veamos el pasaje, ahora sí, Tito. Tito, pasemos a Tito. ¿Se acuerdan que dijimos sobre la parte de la justificación y la santificación que van juntas? ¿Sí? Y no hay un orden en ambos, ¿no? Pero van juntas siempre. Hemos tomado como referencia el capítulo 3, ¿cierto? De Tito, del versículo 4 al versículo 7. Pero quisiera colocar el contexto de la santificación. ¿Ya? Aquí en estos pasajes del capítulo 3, del versículo 4 al versículo 7, vamos a ver la gracia del Señor. Pero veamos cómo está el componente de la santificación. La gracia de Dios se va a hablar aquí, en este pasaje de Tito, del capítulo 3, del versículo 4 al 7, se va a hablar la gracia respecto a la salvación, respecto a cómo es la salvación en el Señor. Pero los versículos anteriores hablan de la santificación. Miren por favor el capítulo 2, ¿ya? Capítulo 2, versículos 11 adelante, ¿ya? 11 adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Cuando hay salvación, hay justificación. Miren, dice, la salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Miren, el Señor purifica, dice, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Dice, nadie te menosprecie. ¿Cuál es el mensaje de estos pasajes? Aquí se está hablando de la justificación y de la santificación al mismo tiempo. ¿Dónde está la justificación? Versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por la gracia del Señor somos salvos. Pero esa salvación, ¿qué significa? Que hemos sido justificados delante del Señor. ¿Quién puede ser salvado con sus propias obras? Ninguno. Ninguno. Porque la salvación no es por obra. La salvación es solamente y enteramente por la gracia de Dios. Amén. Y en esa gracia de Dios, el Señor, ¿qué hace? Nos justifica. Y por eso es que somos salvos. Para ser salvos delante del Señor, tiene que haber dos cosas, la justificación y la santificación. Tiene que estar ahí. ¿Por qué? Porque la justificación significa que todos los pecados han sido perdonados. Y eso solamente es ¿por quién? Por la muerte del Señor Jesucristo. Y la santificación, ¿qué significa? Que toda la obediencia de Jesús se ha impartido a nosotros. Y entonces somos santos delante del Padre. El Padre, Dios, ve en nosotros a Jesucristo. ¿Y eso qué incluye? La justificación e incluye la santificación. Y a todo eso le llamamos la salvación delante del Señor. De hecho, que aquí, hermanos, es doctrina. Y tenemos que esta doctrina aprenderla también, porque es la forma como vamos a predicar el Evangelio. No les digo que van a predicar con la parte de doctrina, pero sí debemos tenerlo bien claro, porque hay una pregunta que la gente a veces se hace, ¿no? ¿Y cómo soy salvo? ¿Sí o no? ¿Cómo soy salvo? ¿Por qué soy salvo? Y uno le puede decir, hermano, porque, o amigo, amiga, cree en Jesús. Sí, yo creo, pero eso no me llena no me llena de ningún sentimiento, ¿no? No tengo ninguna felicidad o algo. Es que estás mal, ¿no? Hay que decirlo. Porque el creer, ¿qué cosa es? Es confiar. No, creer es confiar. Directamente la traducción de fe es confiar.
Confía en Jesús. Pero así yo no sienta algo. No, así no sientas nada. Es creer en Jesús. El mensaje de la Biblia es que debemos creer en Jesús. Nada más. ¿Y qué significa creer? Es confiar en el Señor. ¿Y qué es confianza? Que todo mi fuerza, todo mi intelecto se lo he puesto en el Señor Jesucristo. Todo es en el Señor. Ese es el mensaje de salvación. ¿Que no tengo que hacer nada? No, es creer en Jesús. Confía en el Señor Jesús. Esa es la salvación. Pero entonces no decimos, pero ¿y entonces qué tengo que hacer? Es que cuando tú confías en Jesús, eso te va a llevar a ¿qué cosa? A las buenas obras. Miren el versículo. Versículo 11 hemos leído. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. La gracia de Dios, vean. Dios es el que salva. Luego que dice, enseñándonos, versículo 12, de capítulo 2, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa esa palabra piadosamente? Es un adverbio. ¿Y qué significa? La vida en obediencia a Dios. Vean ustedes, por favor, en su diccionario, en su casa, apunten la palabra pío. ¿Ya? Pío, así. P-I-O. Con tilde, creo que es en la I. Pío. Y van a darse cuenta que pío habla de una forma como uno obedece las cosas del Señor. Y ahí está hablando de eso, de esa actitud. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor en estos dos versículos? Cuando el Señor manifiesta su gracia para con nosotros, y en esa gracia que el Señor reparte a nosotros, nos justifica y nos santifica, ¿eso para qué cosa es? Para llevarnos a qué cosa? A vivir en esta vida como sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué más podemos añadirle? Versículo 14, la última frase. Celoso de buenas obras. ¿Ven? La salvación no es por hacer algo. La salvación es simplemente por confiar en el Señor Jesús. Pero esa confianza, ¿a qué me va a llevar? A estudiar la Biblia constantemente. Pero por estudiar la Biblia soy salvo. No. Eres salvo porque confías en el Señor. Pero entonces, ¿por qué estudio la Biblia? Porque es tu alimento. Porque sabes ahora que confías en el Señor Jesús, es que sabes que este alimento es de parte de Dios y lo quieres, lo anhelas. ¿Eh? No es porque yo sienta algo que soy salvo. No es por los sentimientos que soy salvo. No estoy diciendo la otra parte de que Dios sí se manifiesta. Eso lo predicábamos, ¿se acuerdan? En el ayuno. Estuvimos en el ayuno, vimos esa parte, ¿no? O sea, la salvación al Señor es por confiar 100%. Esa es la salvación de Dios. Pero luego también vemos un pasaje que dice en Juan capítulo 14, versículo 21, que cada vez que vamos amando más al Señor, dice el Señor se manifiesta en nuestras vidas. Eso es muy diferente, pero yo no confío por la manifestación, o yo no creo por la manifestación. Yo creo, ¿por qué? Porque confío en el Señor Jesús, en que Él es Dios, en que Él es Salvador, y que mi Padre, Él está velando por mí constantemente. Y me alimento de su palabra todos los días, porque sé que es de Él, porque he confiado en Él. ¿Qué significa confiar en Jesús? Vamos un poquito ampliando esta parte. No significa confiar como lo hace un religioso que confía en un cuadro. No es eso. ¿Cómo confío en Jesús? Ya decimos, entonces elimino los cuadros y en mi mente confío en Jesús. No, porque si tú en tu mente confías en Jesús y dices, yo confío en Dios, ¿no? Yo confío, sí confío en Dios, pero esto está en tu casa así cerrado todos los días, no es confianza en el Señor. Porque la confianza en Dios, ¿a qué me va a llevar? A saber qué me dice el Señor. Si Él es mi Dios, si Él es mi Salvador, entonces deseo este mensaje. ¿Ven? ¿Pero por qué? Porque confío en Él, quiero confiar en Él y quiero limpiar toda mi mente con esta palabra del Señor para que me siga más y más ayudando a saber discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Pero no es que, o sea, a ver, no es que en sí mismo este libro es el que salva. Quien salva, ¿quién es?
Solamente es Jesús. Y Jesús me lleva a este pasaje, me lleva a esta Biblia. Amén. La palabra de Dios no es la que salva. Yo espero dejarme entender acá, por favor. Escúchenme rapidísimo. La palabra de Dios no es la que salva. Quien salva es Jesús. Pero ¿qué usa como medio el Señor? La palabra de Dios. Eso es el mensaje de salvación. La palabra de Dios es el medio para la salvación. Es lo que los conduce al Señor Jesucristo. Eso es la palabra del Señor. Y luego entonces, cuando soy cristiano, cuando sé que he confiado en el Señor, esta palabra es la que me conduce a ¿qué cosa? A la santificación. ¿Cómo voy a ser sobrio, justo y piadoso y celoso de buenas obras? ¿Cómo lo voy a hacer si dejo a un lado qué cosa? La palabra del Señor. ¿Se acuerdan cuando hemos leído el Salmo 19? ¿Se acuerdan que decía el salmista? La creación habla de Dios. El mensaje de la Biblia es el mensaje que habla internamente a toda persona. ¿Sí? ¿Y qué decía él? Líbrame de los que me son ocultos. Señor, apártame de la soberbia, Señor. ¿Ven? Él estaba dando la importancia a qué cosa. Y hay galardón, decía el Señor, ¿verdad? En obedecer su palabra, decía él. Lo mismo que dice en Hebreos 11, versículo 6. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo busco al Señor? ¿Dónde está el Señor para buscarlo? ¿Dónde lo busco? En su palabra, ¿ven? Yo confío, entonces busco en su palabra al Señor constantemente. ¿Ven? Es como que también hemos dicho, la iglesia es la que salva, el lugar físico es el que salva. No, pero eso no quita de que yo tengo que congregar, tengo que hacerlo en la medida de lo posible y cuando se va a poder, tengo que hacerlo, tengo que congregarme. ¿Pero por qué me congrego? Porque sé que es una orden de parte del Señor. Porque como he confiado en Él y Él me dice aquí que debo congregar, como dice en Hebreos, no como algunos tienen la costumbre de no hacerlo, entonces yo obedezco y lo hago. ¿Amén? Pero sabiendo que el lugar no es el que salva, sino que el que salva siempre solamente es Dios, el Padre. El Padre nos entrega a Jesucristo. Y el Padre y el Hijo nos sellan con la parte del Espíritu Santo. Esa es la salvación, es completamente, 100% de parte del Señor. Entonces, miren, por favor, si aquí el pasaje de Tito nos está hablando entonces de en Tito capítulo 2, hemos visto que nos está hablando de la salvación, de cómo es la justificación y cómo es la santificación delante del Señor, en el capítulo 3 amplía un poco más la gracia. ¿Qué significa la gracia? Miren, por favor, en el capítulo 3 de Tito. Capítulo 3 de Tito. Recuerden que el capítulo 2 acaba diciendo esto. Esto habla y exhorta y reprende, miren, con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Siempre tenemos que hablar de la santificación. Siempre tenemos que hablar de la parte como el Señor nos va a limpiar cada vez más. Siempre tenemos que predicar. La santificación es uno de los temas que debe estar constantemente en cada predicación. Capítulo 3, versículo 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, pero mejor veamos el versículo 1, para entender qué es lo que está hablando aquí el Señor. Miren versículo 1, nuevamente. Capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Con qué empieza el versículo? El capítulo 3. Con la sujeción. Con sujeción. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Amados hermanos, ¿podemos nosotros en nuestra vida analizarnos que hubo un cambio un día? ¿Podemos esa parte analizarlo? Y de repente no coincide con el día
dijimos que recibimos al Señor Jesús? A veces no coincide, ¿sí o no? Porque las palabras que a veces decimos, a veces no las decimos porque las queríamos, o de repente a veces porque nos obligaron. ¿Cuántas veces hemos visto en la iglesia, cuando decían, pasa al frente por recibir al Señor, había gente que empujaba a su familiar para que reciba el Señor? Y aquí ya no están, nunca más. Solamente vinieron el día de repente, el aniversario de la iglesia, ¿recuerdan? Venía al aniversario de la iglesia, traía a un familiar, la persona empujaba a su familiar para que salga al frente, esa persona salía al frente y más apareció. ¿Cierto o no? Esa oración no te hace cristiano. No. El mensaje es confiar en el Señor. Pero podemos ver que un día sí pasó ello, ¿no? Me puedo yo diferenciar. Antes yo era, ¿qué dice aquí Tito? O el apóstol Pablo, pero a Tito, ¿qué le dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo. ¿Cómo éramos antes? Insensatos. Insensato es alguien desobediente, totalmente desobediente. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Así vivíamos antes? Sí. Díganme, ¿merecíamos la salvación? Si así somos, ¿no, sí o no? No. Imagínate, amado hermano, imaginémonos que hay un vecino que todos los días nos está tirando piedras a la luna. Que todos los días nos tira piedras, coge la basura y lo pone en su lugar de frente al vecino. ¿Qué haríamos con ese vecino? Claro, pero ¿cuál es lo natural? En nuestra mente de repente queremos ahorcarlo. ¿Sí o no? Nuestra mente. Y eso tenemos que decirlo porque somos humanos, ¿no? ¿Sí o no? Podemos decir, pero este no se merece que yo, y cuando un día de repente viene y de repente le pide agua, ¿qué hacemos en ese momento? ¿Ven? Ya, pero naturalmente, ¿se merecería el agua o no? No, ¿sí o no? Naturalmente hablando, ¿no? No se merecería el agua. Es un vecino que siempre me está tirando piedras, que me está tirando basura. ¿Cómo le voy a dar agua, no? ¿O cómo le voy a dar algo para ayudar? Pero miren, esa es la gracia del Señor. Hasta el momento, aquí en este versículo 3, el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, en esta carta a Tito, que prácticamente, ¿cómo éramos nosotros? Totalmente desobedientes. Totalmente gente extraviada. Éramos así. Y ese es el componente inicial de ser cristiano. Si aquí en este momento, en cualquier lugar donde se predica el evangelio, una persona que dice ser cristiano, dice él, yo me merecía que Jesús me llame a mí. Yo me merecía porque yo hacía esto bueno, yo hacía esto y aquello, porque yo daba plata a los pobres. Yo me merecía que Jesús me llame. Eso no es el mensaje. No ha iniciado un cristiano ahí. Siempre en todo cristiano, y ahora inclusive ya siendo cristiano, siempre hay algo que es, somos todavía pecadores. Somos pecadores, pero pecadores que sabemos ahora cómo pedir el perdón al Señor y arrepentirnos constantemente en el Señor. ¿Amén? Miren el versículo entonces 4. Ahora sí, el apóstol dice, ¿no? Éramos esto, éramos aquello, éramos tal así, totalmente aborrecibles, totalmente aborrecedores de lo bueno, totalmente desobedientes, totalmente insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo, es el versículo anterior, es Dios, el Padre, que nos salva. Dice, otra vez, por favor, miren, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia. ¿Qué obras de justicia había antes? ¿Recuerdan? Insensato, rebelde, extraviado. No había obras de justicia. No por obras de justicia, dice, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
No dice en mí mismo, dice en el Espíritu Santo. ¿Qué más dice? El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Qué es la gracia del Señor entonces? La gracia del Señor es, ¿qué cosa? La palabra gracia en la Biblia, en el idioma hebreo, en el idioma griego, perdón, significa favor, bendición o bondad. Entonces, ¿qué tuvo el Señor para con nosotros? Favor. ¿Qué tuvo? Bondad, a pesar que andábamos como haciendo cualquier cosa. Pero ahora, el mensaje es este. ¿Y cómo nos alcanzó el Señor? Porque miren que el versículo dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios. Ahora, aquí viene la otra parte. ¿Cómo una persona entonces puede confiar? Porque hemos dicho, la salvación constituye solamente confía en el Señor. Eso es la salvación, totalmente, 100%. Confía. Pero ¿cómo voy a confiar? Si el apóstol Pablo dice, si no hay nadie quien les predique. ¿Recuerdan eso? En Romanos. ¿Cómo puede conocer a alguien que no sabe quién es él? Vamos a Romanos. Miren, por favor. Romanos. Capítulo 10 creo que está. Sí. Miren, por favor, del versículo, a ver, vamos a ver si leemos un poquito más acá para mantener el contexto. Sí, capítulo 10, versículo 1, adelante. Vamos a leerlo, ¿ya? Capítulo 1, versículo 10, adelante. Miren, por favor, veamos cómo sucede esto de el confiar en el Señor. Porque tampoco cuando decimos, alguien dice, yo quiero creer en el Señor, yo quiero ser de Jesús, ¿qué le decimos? Confía en el Señor Jesús. Cree en el Señor Jesús, significa eso. ¿Qué es creer? Confiar en el Señor. Ya, pero ¿qué cosa es lo que me lleva a Jesús? Es el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Romanos capítulo 10, versículo 1 adelante. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Él estaba preocupado por sus hermanos en Israel. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia. Aquí significa conocimiento, ¿no? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué es creer ahí? Confía en Jesús. ¿Amén? Mire por favor aquí el apóstol Pablo que está diciendo. Dice, a ver, mis hermanos en Israel, dice, la gente que es de Israel, está confiando en qué cosa dice, en su propia justicia. Aquí en este tiempo, ¿quiénes serían esas personas de Israel? Todas las religiones. Aquí en este mundo solamente hay dos tipos de personas. Aquellos que pertenecen a una religión y aquellos que son cristianos verdaderamente en el Señor. No hay más personas. Solo son dos tipos de personas. Aquellos que enteramente confían en Jesús y aquellos que confían en su religión. Hasta el ateo tiene una religión. ¿Y cuál es su religión? Él mismo. Porque él confía en sí mismo. ¿Sí? El ateo tiene una religión. Y es una religión el ateísmo. ¿Por qué? Porque confía en sí mismo. ¿En qué confían todas las religiones? En algo que tienen que hacer. Religión católica romana, ¿qué dice? Sacramentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Y con eso dónde te vas? Al cielo. Mormones. Libro del Mormón. Confianza en ese libro del Señor Mormón y te vas al cielo. Y ahí tienes, dice, concubinas arriba que te esperan 7 personas. Mujeres para que tengas esa. ¿No? Los testigos de Jehová, igualmente. Y confían en la parte de sus personas. En los ancianos. Exactamente. ¿Ven, hermanos? Todas las religiones, pongan cualquier religión, todas, sin excepción las religiones,
tienen algo que hacer para confiar en Él. Algo tienen que hacer. En el cristianismo no, es solamente 100% confía en Jesús, en Cristo Jesús. Nada más, confía en Él, confía en Dios. No tengo que hacer nada para ser cristiano. Pero vuelvo a repetir, esto de nada, hermano, entonces no tengo que portarme bien, no tengo que hacer esto. No, un momentito. Cuando eres cristiano, te lleva a hacer esas buenas obras. Amén. No somos salvos por obras, somos salvados para buenas obras. Eso ustedes ya lo saben, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 10. Pero vayamos a Romanos, después vemos ese capítulo. Romanos capítulo 10. Entonces, el apóstol Pablo hasta el momento está diciendo que estas personas de Israel confían en quién, en sí mismos. ¿Y en qué no están confiando? Miren el versículo 3 y 4. Porque ignorando la justicia de Dios, dice, y procurando establecer la suya propia, miren, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea que nos declara justos. ¿Quién es? Dios solamente. A la justicia de Dios. ¿Por qué? Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, a todo aquel que confía. Versículo 5. Porque la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ello. ¿Ven? Eso es en la ley, en Moisés. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Cómo una persona es alcanzada por Dios a través del mensaje bíblico, a través del mensaje de la palabra del Señor. ¿Qué significan los versículos que habla ahí sobre no digas en tu corazón quién subirá? No digas en tu corazón, ¿no es cierto? O quién descenderá del abismo, esto es para subir a Cristo entre los muertos. ¿Qué significa todo eso? ¿Se acuerdan que decía hace un momentito yo? ¿Dónde está Jesús para creer en Él? ¿Dónde está Jesús para creer en Él? ¿Está dónde? En la palabra. ¿Ven? Ese es el medio que Dios usa para llevarnos a quién y para presentarnos a quién. Para presentarnos a Jesús. Este mensaje que está aquí nos presenta a Jesús. ¿Ven? Este es el medio que Dios usa, que el Padre usa. Por eso que este medio que Dios usa, debo de anhelar constantemente, estar estudiándolo constantemente. Porque este es el alimento que yo necesito espiritualmente hablando. Amén. Entonces, aquí está la parte de confiar. Para que mucha gente más confíe en el Señor, ¿qué tenemos que hacer? Predicarles el Evangelio. Mire, por favor, qué dice el versículo siguiente. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la salvación. ¿Crees tú que Jesús es Dios? Sí, confía en el Señor Jesús. Bien haces. Eso te constituye a ti en salvo. ¿Y tengo que sentir algo? No, es creer solamente. Es creer. Miren ahí que dice, creer, fe. Miren por favor versículo 9, ¿no? Dice, y si confesares en tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Miren, luego sigo que dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas.
mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, que el oír por la palabra de Dios. ¿Ven, hermanos, el contexto? ¿Cuál es la forma como Dios va a seguir llamando a muchos más? A través de la predicación del evangelio. ¿Cuál es la orden para nosotros? Predicar el evangelio. Amén. Lo que nuestro hermano Miguel creo que estaba recordando el día miércoles, ¿no? Predicar el evangelio del Señor. Predicar y predicar más el evangelio del Señor. Y si no predicamos de repente porque hay ahora distanciamiento, pues compartamos los mensajes. Ustedes conocen el canal de la iglesia donde hay varias prédicas ahí grabadas, ¿no? Están algunas de nuestro pastor, justo que está ahí en la presencia del Señor, está nuestro hermano Miguel, están las mías, pero ahí, amados hermanos, están, compartan esos mensajes con las demás personas. Es una forma de poder predicar el evangelio. Amén, hermanos. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces, ¿cuál es el medio por el cual el Señor derrama su gracia? El medio, la predicación del evangelio. Entonces, cuando una persona se expone al evangelio, cuando una persona escucha el evangelio, amén, Dios, ¿qué hace? Está utilizando esta palabra para llegar a esa persona. Y si esa persona nos pregunta, ¿qué debo hacer para ser cristiano? Cree en Jesús. Confía en el Señor Jesús. Y es así tan fácil, sí, confía en el Señor Jesús. Pero esa confianza, ¿cómo se va a ver? En el tiempo. En el tiempo se va a ver, ¿sí? ¿Por qué el Señor Jesús menciona en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos? Si no dicen aquel día, muchos me dirán, Señor, yo predicaba en tu nombre. Señor, yo oraba y había milagros. Y yo les diré, nunca os conocí. ¿Qué significa eso, versículo? ¿Qué está implicando el versículo? Tiempo, ¿sí o no? Tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor. Dice, y en aquel día, ¿cuál es ese aquel día que dice el versículo? En la venida del Señor Jesús. ¿Ven? Cuando Jesús venga. ¿Qué le dirán muchos? Nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de mal. ¿Qué significa eso? ¿Que perdieron la salvación? No. Nunca, nunca, mire por favor, nunca te conocí. ¿Qué pasó? Nunca fue cristiano. Por eso el apóstol Pablo, usado por el Señor, que dice, examinémonos cómo estamos en la fe. ¿O acaso no os conocéis a vosotros mismos? A menos que estéis reprobados. ¿Amén? Por eso, amados hermanos, si tenemos un día de vida, un día más de vida, hoy es el día. Hoy es el día de pedirle perdón al Señor. Hoy es el día de decirle, Señor, voy a pasar la Santa Cena, quiero pasar esta cena, Señor. Perdóname mis pecados, Señor, y ayúdame. Porque se le merece el Señor nos perdona a todos. Pero no practiquemos más el pecado. ¿Qué significa no practicar el pecado? No fabriquemos los pecados. No empecemos a fabricar pecados en nuestra mente y decir, ¿qué le digo para esto? ¿Qué le digo para aquello? ¿No? Empezar a mentir, empezar a hacer cosas que no son del Señor. Porque si alguien practica el pecado, no es de Dios, es del diablo. Y otra vez podemos decir, teológicamente, ¿cómo se divide todo este mundo? Dos tipos de personas. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Nada más. Nada más dos tipos de personas. Amén. Prácticamente dos tipos de personas. El cristiano verdadero y el cristiano y la persona religiosa. No es cristiano. Es persona religiosa. Amén. Vamos, hermanos, el pasaje de Tito, por favor, para terminar ya en este pasaje y empezar ahora sí ya a hablar con el Señor y pasar a la cena del Señor. Nada más el último pasaje del capítulo 3 de Tito, versículo 7. Ese pasaje terminamos diciendo esto. Para que justificados por su gracia, si ya sabemos que hemos sido justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Hay una esperanza que ustedes y yo no debemos descuidar, esa esperanza de la vida eterna en el Señor. Pero mientras tanto, mientras estamos aquí en este mundo, ustedes y yo tenemos que madurar en el Señor.
Tenemos que crecer en la santificación. Tenemos que crecer en la santidad del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Crecer en la santidad es responsabilidad. ¿Cómo estamos ahorita delante del Señor? Cada uno lo sabe y somos responsables de esa respuesta. Amén. Pero ¿qué ha dicho el Señor hoy día? Pidámosle perdón al Señor y otra vez renovemos esa comunión. Amén. Busquemos siempre al Señor. Solamente que el Señor Jesucristo nos puede ayudar a avanzar en este día. Los invito a poner